Hola mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos en este camino de iniciación cristiana estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, el misterio de la creación. Y es que la creación, mis hermanos, si se ponen a pensar, es un misterio. Dios, siendo espíritu, se dio a la tarea de crear el universo físico en el que tú y yo existimos, a crear el tiempo y el espacio como algo paralelo a la eternidad en el que Él vive. Pues mis hermanos, la idea es aclarar un poco ese principio de la santidad que nos recuerda los santos. Nos dicen, para ser santo hay que contemplar al Creador y contemplar a la criatura. Es decir, tú y yo debemos meditar en quién es Dios y quién soy yo. Que Él es el todo y yo soy la nada. Por eso, mis hermanos, hay diversas maneras de equivocarnos respecto de quién es Dios. Y lo peor que podemos hacer es juzgar a Dios, considerarlo como otra persona humana que es capaz de equivocarse como algunos llegan a decir. No, Dios supera nuestras categorías. Y por tanto, si no nos queremos equivocar, tenemos que sacarlo de las categorías humanas porque Él es Dios, el Todopoderoso. Tenemos que corregir todas esas ideas, mis hermanos, porque la existencia del universo evidentemente procede de un Dios que es creador y no de un ordenador. Así llamamos a nuestros computadores ordenadores y pensamos que Dios es un ordenador. No, un ordenador es alguien que recoge lo que está en desorden y lo ordena. Pero no había tal cosa. Simplemente no existía nada físico y sale de la nada todo este universo material. Es un tema de reflexión que vamos a mirar en el tema de hoy, el misterio de la creación. Bienvenidos. Viene en nuestra ayuda para este tema el libro de la sabiduría en el capítulo 9, versículos 9 al 10. Es una oración para pedir la sabiduría. Y en uno de sus fragmentos dice así: Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. Envíala desde tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mi trabajo y me enseñe lo que te agrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del video anterior recordamos que Dios crea más que por una demostración de su poder, crea por amor. Dios entonces crea por su sabiduría y por amor, porque es sabio en todo lo que hace, nos crea. La creación del mundo no es producto de una necesidad o de un capricho, y mucho menos del azar como muchos científicos han querido decir. No, el mundo salió de la nada. El mundo es producto de la fuerza de la gravedad. No. El mundo y la creación entera, el universo entero, procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer partícipe a las criaturas, a sus criaturas, de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Así nos lo recuerda el numeral 295 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios lo quiso y existió. Por tu voluntad fue creado todo. Nos lo repite las Sagradas Escrituras a cada rato. Por ejemplo, porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad, lo que no existía fue creado, nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 11. Cuán numerosas son tus obras, Señor, y todas las has hecho con sabiduría, nos dice
el Salmo 104, versículo 24, o también el Salmo 145. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Dios crea de la nada. No existía el universo. Y sin embargo, empezó a existir cuando Dios pronuncia su verbo y dice hágase. La omnipotencia de Dios entonces se manifiesta en que, siendo de naturaleza divina, espiritual, así, de la nada, crea en un instante toda la materia que conforma todo el universo. El padre Manuel Carreira lo explica muy bien, el momento del Big Bang, y que esta teoría es como la más cercana a la realidad de la creación, puesto que se comprueba que el universo sigue expandiéndose. Entonces, él lo hace de una manera magistral por ser un científico, y los invito a que veamos sus videos. Les decía al comenzar este video que tenemos que corregir esas ideas equivocadas, aberradas que tenemos acerca de la existencia del universo. Que Dios, en efecto, es un Dios creador y no es un ordenador. Y es que Dios, porque es todopoderoso, no necesita una materia preexistente para crear. Dios no necesita nada preexistente, ni ninguna ayuda, ni ningún consejo, ni que alguien esté ahí para decirle esto le quedó muy grande, esto le quedó muy pequeño. Algo así le insinúa Dios a Job en su libro cuando le leemos. La creación tampoco es una emanación, como una exudación. Una idea rara que tiene la gente por ahí. La creación es una exudación de Dios, como si Dios sudara y entonces de eso que le sobra creó el universo. Son unas ideas totalmente absurdas, pero hay gente que cree en esas cosas. Entonces, la creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente y de la nada. En términos castizos dirían, Dios crea porque le da la gana. Es así como nos lo recuerda el Cuarto Concilio de Letrán. Dentro de la iglesia tenemos a estos grandes padres de la antigüedad. Y ya uno de ellos, San Teófilo de Antioquía, daba esta definición que coincide exactamente con una definición científica, y el Catecismo de la Iglesia Católica la trae para nosotros en el numeral 296. Y dice así: San Teófilo, ¿qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, es decir, un artista, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Qué definición tan buena de San Teófilo de Antioquía, para que lo pensemos tú y yo. Las Sagradas Escrituras atestiguan la creación a partir de la nada, como Dios crea sin esa materia preexistente, y nos trae como ejemplo en el numeral 297 aquel pasaje que encontramos en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, a partir del versículo 22. Recordamos a esta madre de 7 hijos, a quienes el rey Antíoco fue torturando hasta la muerte delante de la mamá, y finalmente terminó matando también a esta madre. Habla justamente de las excelencias de la creación de Dios, diciéndole lo siguiente a su hijo: yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Te ruego, hijo, que mires al cielo
y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios a partir de la nada. Esta fórmula, esta evidencia sale iluminada definitivamente por la luz del Espíritu Santo a esta madre de estos 7 hijos que tortura el rey Antíoco para hacerlos apostatar de su fe, pero que sabemos no lo logró. Los invito a que leamos este pasaje del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos 22 en adelante. ¿Cuáles son esas maravillosas consecuencias que tiene el hecho mismo de que Dios sea capaz de crear de la nada? Pues imagínense, tú y yo, que somos pecadores, Dios tiene el poder para arrancarnos de las garras del pecado y llevarnos de nuevo hasta Él. Si pudo crear todo esto a partir de la nada, pues basta que tú y yo queramos entrar en ese proceso de conversión y Dios tiene el poder de derrotar al demonio, así como derrotó al faraón delante de los hebreos, pasando el Mar Rojo y con las 7 plagas de Egipto y con toda esta demostración del poderío. Asimismo, Dios quiere manifestar su poder, no destruyendo, sino amándonos y sobre todo perdonándonos. Dice aquí entonces que puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, como dice el Salmo 50 de David. La vida es capaz de dar la vida a los difuntos, y pienso ahora en esa gloriosa resurrección de Lázaro. Ya llevaba 4 días enterrado y estaba en terrible estado de descomposición. ¡Qué milagro tan grande y tan portentoso que deja indudablemente boquiabierto al que quiere creer e indiferente, y en su miseria al que no quiere creer! Es así que mediante la resurrección, la luz de la fe se da a todos nosotros, pero queda velada a los que libremente quieren ignorarla. Mis hermanos, gracias por vernos, gracias por querer meditar con nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, en el numeral 318, que ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear. En el sentido propio de la palabra, nosotros nos llamamos creadores de contenido. No. Creador solo uno, solo Dios. Nosotros lo que hacemos es tomar esta información y retransmitirla. Pero de ninguna manera somos creadores. Somos transformadores, organizadores, ordenadores de la información para retransmitirla. Pero el creador, gloriosamente, es uno solo. Para crear en el sentido propio de la palabra, para producir y dar el ser a lo que no tenía el ser en modo alguno. Es ser creador, es ser capaz de llamar a la existencia a partir de la nada. Gracias, mis hermanos, por vernos. Será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.